Los talibanes fueron una de las facciones que lucharon en la guerra civil de Afganistán en la década del 1990, después de la retirada de la Unión Soviética. El grupo surgió en 1994 en torno a la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán. Su fundador fue el mulá Mohammad Omar, un imán local de esa ciudad que dirigió a los militantes hasta su muerte en el 2013. Esto es El Vaquerito TV, bienvenidos. Los talibanes originalmente fueron sacados de miembros de excombatientes de la resistencia afgana, llamados mujahidines, que fueron apoyados por Estados Unidos en su lucha contra las fuerzas soviéticas en la década de los 80. Así, los talibanes fueron ganando fuerza, obtuvieron poder allá en Afganistán. Los talibanes, tras la retirada de la Unión Soviética en Afganistán en 1989 y posteriormente el colapso del gobierno afgano, el país se sumió en una guerra civil. Los talibanes obtuvieron el apoyo de las personas, de los ciudadanos afganos, con promesas. Ellos se convirtieron como en un caudillo, con promesas falsas de restaurar el orden y la justicia, cosa que no cumplieron. En 1994 tomaron el control de la ciudad de Kandahar con poca resistencia y en el 96 habían capturado la capital, Kabul. Antes de continuar con este video, te pido que te suscribas a mi canal. El 80% de las personas que ven mis videos no está suscrita a mi canal todavía. Solamente tienes que suscribirte, activar la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video. Es gratis. En ese entonces los talibanes gobernaron de acuerdo a la interpretación rígida de la ley islámica, la Sharia o Sharia, como quieran decirlo. Las ejecuciones públicas, la flagelación, que son golpes con un flagelo, eran muy comunes y la mayoría de las mujeres tenían prohibido trabajar o estudiar y se le obligaba a usar traje que le cubría todo en público. El burka se llama este traje. Los talibanes prohibieron los libros y películas occidentales y destruyeron artefactos culturales de otras tradiciones, incluidas las estatuas gigantes de Buda de 1500 años en el Valle Central de Bamiyan. Y aquí es que está el problema de ellos. Por eso es que vemos que muchas personas están huyendo de Afganistán por miedo a la represalia. ¿Por qué? Porque después que Estados Unidos llegó hace 20 años, en el 2001, llegó a Afganistán, los niveles de democracia y derechos de las mujeres se pusieron menos rígidos y ya las mujeres podían trabajar y podían hacer cosas que antes tenían prohibidas. Podían usar vestidos que se le viera la cara y cosas así. Pero estas personas, los talibanes, llevan el Islam al extremo y muy rígido. Ustedes saben, como algunos dominicanos que tienen sectas aquí, porque no son iglesias, son sectas que tienen una conducta muy radical en cuanto a la interpretación de la Biblia. ¿Me entendieron? Los talibanes, para poner en contexto de cómo comienza el fin del talibán en Afganistán, los talibanes tenían conexiones con Al-Qaeda, proporcionaron refugio a militantes de Al-Qaeda, liderado en ese entonces por Osama Bin Laden. Al-Qaeda estableció campos de entrenamiento en Afganistán que utilizó para prepararse para ataques terroristas, de los cuales Estados Unidos fue víctima en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, y esto desencadenó el fin del poder de los talibanes en Afganistán en ese entonces. Solamente el principio del fin de ello en ese entonces fue darle paso a Al-Qaeda, porque menos de un mes después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán. A principios ya de diciembre, el gobierno talibán había caído y Estados Unidos comenzó a trabajar desde entonces en establecer un gobierno democrático con los afganos. Tras su derrota, los líderes talibanes huyeron a sus bastiones en el sur y este de Afganistán o cruzaron la frontera hacia Pakistán.
El grupo militante luego lideró una insurgencia contra el nuevo gobierno afgano respaldado por los Estados Unidos. Desde ese entonces, desde el 2001, Estados Unidos estuvo allí entrenando militares y estableciendo, como antes le dije, un gobierno democrático. Se está viviendo un estado democrático en Afganistán. Por eso es que ustedes ven la gente que arriesgan su vida tratando de salir de allá, de Afganistán, porque tienen incertidumbre de lo que vaya a pasar, aunque los líderes del Talibán dicen que no va a haber represalia ni venganza en contra de esas personas, pero se mantienen escépticos los ciudadanos con estas declaraciones de los talibanes. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos negoció un acuerdo con los talibanes después de más de 2 décadas de participación militar en Afganistán. El acuerdo estableció un calendario para que las fuerzas de Estados Unidos, las tropas estadounidenses, se retiraran a cambio de que los talibanes pusieran fin a sus ataques, no contra ciudadanos afganos, sino también contra los Estados Unidos, contra las bases militares y los convoys de Estados Unidos que eran atacados constantemente. Hubo una negociación. Sin embargo, quisieron negociar con los talibanes acerca de la paz, del cese de los ataques, y el gobierno afgano no lograron producir ningún acuerdo de paz entre ellos, pero los talibanes sabían que Estados Unidos, que Joe Biden iba a retirar sus fuerzas, y ese fue el principio de lo que está sucediendo en estos momentos en Afganistán. En abril de este año, Joe Biden anunció la retirada de las tropas que permanecían, pocas ya tropas que permanecían, después de 20 años allí. El plan de repliegue de Estados Unidos se inició en mayo y supuso un punto de inflexión para el rápido avance talibán en el territorio afgano, imparable desde entonces. Desde que comenzó en mayo a retirarse, las fuerzas de Estados Unidos comenzó a ganar fuerza en Afganistán y apoderarse de pequeños pueblos que habían a su alrededor para llegar a tomar más poder en Afganistán. Esto se nota la clara falta de estructura y organización que tenían los afganos, el gobierno afgano, que ellos irrumpieron y atacaron y se rindieron. Los afganos se rindieron, los talibanes no entraron, como dicen, como perro por su casa. Una vez que Estados Unidos comenzó su repliegue, que se prevé que termine el 11 de septiembre, los talibanes, con presencia en diferentes zonas del país, especialmente en el sur, se concentraron para avanzar. En abril, ellos tenían pequeñita parte de Afganistán, pero en agosto esto se intensificó. Los talibanes controlaban más del 60% del territorio y el gobierno de Ghani comenzó a perder el control de las capitales de las provincias. La primera ciudad de Saran cayó el 6 de agosto. Unas semanas después ya habían 14 provincias bajo el mando de los talibanes, y así por el estilo fueron ganando hasta que el día de hoy tienen más del 80% de las provincias de Afganistán. El presidente Joe Biden, muy bien, yo lo veo, no tienen ya nada que buscar ahí. Estados Unidos tiene sus propios problemas. Estados Unidos tiene que velar porque ahí no se comience a tramar en cuanto a ataques terroristas se refiere. Yo lo veo bastante bien la posición de Joe Biden, de que no pueden hacer nada más. Ellos establecieron un gobierno democrático allí, entrenaron personal militar de Afganistán y estos se rindieron. Ahora los talibanes liberaron terroristas que estaban presos y vamos a ver lo que pasa en lo adelante. Esto es lo que sucede en Afganistán con el talibán, con el grupo que ha tomado nuevamente el poder en Afganistán.
Esto es El Vaquerito TV.